Tan solo aquel que sabe andar lejos del pago ha de entender lo que siento, que ansias me van llevando, buscando siempre el sur, cielo abierto y solo campo, donde el choique se gambeta sobre el paisaje jugando, libre relincha el guanaco, para él no hay alambrado. Las lomas se han vuelto pardas, los cerros en la distancia, azul se ven y la nieve, destellos de plata lanzan, amarillos coronales con eneu se van mezclando, el recuerdo también es humo, mejor sigo caminando. La idea de Final Frontier nace de las cosas que, tanto a mí como a mi padre, Eduardo, que es mi partner y es mi socio, de las cosas que más nos apasionan en la vida, que son la naturaleza, el ciclismo, el viaje. Esto empezó por un viaje en bicicleta que nosotros hicimos hace casi 12 años por la carretera austral, que nos inspiró profundamente. Y luego de experimentar otros eventos de bikepacking dijimos, bueno, ¿por qué no traerlo al sur y hacerlo desde Puerto Montt, a cubrir toda la Patagonia y llegar hasta Ushuaia? For me, it's all about being in nature. The minimalism lifestyle, to be on the bicycle for many days on end, in nature, beautiful views, it's fantastic. It is something you have to experience yourself to believe it. It's such a pleasure to meet you all, and remember, where the world ends, the adventure begins. So welcome to Final Frontier Patagonia. And it's very nice to be uncomfortable in this very modern, comfortable world. Todavía no me di cuenta que eso es real. Muy preparado, pero muy emocionado. Es un sueño que se vuelve a realidad. It's going to be challenging. I think the weather is going to be a challenge, but I think it's going to be beautiful, regardless of everything else. I'm quite nervous, but also excited to see the beautiful landscape, to cycle with these wonderful people, and to tell a lot of stories after. 5 minutes, everyone. Get ready. Ushuaia, here we come. Nobody's going to stop us. We're going for it. Bye-bye. See you, Bob. Bye-bye. Excuse me, we have to sing happy birthday. Okay. Happy birthday to you. Yay! Sempre Jurassic Park. We don't have so many plans, just take a chill and see where we get. And when we get there, we have time. Oh yeah! And we really want to enjoy Patagonia. Just take it easy. Take stops wherever we want to just breathe everything in. This is very different to my usual cycling, but it's
beautiful. The hardest thing is actually making yourself continue to cycle because you want to stop and take photographs everywhere. It is stunning. Well worth the visit. El clima nos acompañó mucho, bastante. De hecho, Puerto Montt, como nunca, estaba con una luz y niebla preciosas por la mañana, se estaba luciendo. Entonces hemos podido como ir adentrándonos de a poco a medida que pasan los kilómetros, realmente en la Patagonia. Va muy bello, muy bello. It's nice, it's wonderful. It's forests, come on. It's very beautiful. Yeah, I'm really enjoying also the other riders. It's camaraderie between the other guys. We are sharing the road, the suffer, the happiness. So I like this thing really much. Nosotros, claro, si bien tenemos hartas rutas juntos con Fari, vivimos el ultra de distintas formas. Ella por su lado va a su ritmo, parar si quiere seguir o pedalear toda la noche. Mientras que por mi lado soy una persona que me siento más cómodo con un pedaleo continuo, fluido. Al final las diferencias entre nosotros de tiempo no es mucha. Por ende vamos a ser leales con nuestra forma de pedalear y creemos que así vamos a tener, yo creo, mayores posibilidades de éxito. Man, that was brutal. Hope I'm to the top. I really hope so. Oh boy. Yo creo que lo que más me ha sorprendido, que como que no venía esperando, es la convivencia con la gente acá, cómo nos han acogido, cómo nos han platicado, cómo les interesa lo que tenemos que decir, nos enseñan todo lo que tienen para enseñarnos. Muy contento, muy cansado, muy adolorido, pero emocionado. I'm awesome. The weather's good. It's like sunny there, a little bit overcast, so it's perfect for this. So hopefully I'll be in Coyhaique pretty soon. You're late. No, era pensar nada. I know. It is the first time I ride that much in such a few times, and that kind of adventure for sure. Yeah! Long stretches are really hard for the mind, so I think that's the most part. But you know, it's so also so long. You can see so many things between the sea, the mountain, the glacier.
Torres del Paine, the Pampa, the wildlife. It was like, wow. Yeah, yeah. Probably never saw so many animals. Yeah, exactly. Yeah. Or like some almost desertic part and some wide forest part, glacier, and all in the same 10 days or so. That's crazy. But it took me ages to get from, like, the dark, in the rain. I got like whipped around by the wind, the full Patagonia experience. Very beautiful. Too much kilometer. Crazy. Okay. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna. No te metas en los montes y no ha salido la luna. Caminiega, Santa Elena, el Churqui, Rayo Cortado. No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Primeramente, bienvenidos acá a la estancia de la Siberia, Ruta 40, los famosos 73 malditos. Por nuestro lado estamos contentos que nos visiten de todo el mundo y por supuesto tiene una reacción doble. Primeramente de acompañamiento, que ellos conozcan la Patagonia, y la otra por supuesto que nosotros podamos tener más turistas acá en la zona. Pero sí es un lugar, lo bueno que este es un lugar de paso y que estamos en medio de dos puntos turísticos, entonces somos los únicos y estamos a 100 kilómetros, por ejemplo, de Tres Lagos y casi a 300 del Calafate. Entonces eso hace que la persona que va transitando nuestras rutas sea como una parada casi obligada porque no hay nada. Así que, pero para nosotros bien porque podemos acogerlos. Bienvenido, que sea que Sí. pasen o tomen un café o algo y después tiene su lugar. El que viene de más cerquita viene de recorrer 100 kilómetros y una buena parte también de ripio, entonces hasta acá ya vienen bastante agotados, así que sí, creo que le es un oasis en el desierto esto acá. Bueno, el que salió de Puerto Montt yo creo que en algún punto quería llegar adelante. Luego hay una idea que siempre sale que te dicen que es como el que se apura en la Patagonia pierde su tiempo. Cada día era como un pesar en la cabeza de por qué ir avanzando tan fuerte y quedando cada vez como más solo, que no me gustó. Me dio pena pensar que iba a pasar mi mes así. Y sabiendo que podía ganar mucho más, además del hecho del desafío como corporal de llegar físicamente a Ushuaia, sino que lo que iba a ganar
quizás emocionalmente, en este viaje. Creo que eso fue lo que cambió y lo que me mantiene fuerte y firme hasta ahora, contento. My most challenging day was definitely the day of the wind, going through the cursed 73. And I mean, it was headwind or crosswind all day. I rocked up at the estancia, like total meltdown. But I just was using like every mindset strategy I had of just go a little bit further. You know, I knew there was like no way I could just get out. So I just had to like work through it. And it was awful and awesome at the same time because it helped me like prove to myself that I really could do these hard things. Fue muy bonito porque cuando lanzamos el evento los participantes estaban todos re emocionados como de venir a este lugar con el que muchos habían soñado toda la vida. Y existen como todos estos mitos como de las partes que son más desoladas, las partes que son más salvajes, el clima. La gente quiere experimentar, ¿no? El viento, el venir y plantarse aquí y vivirlo en carne propia durante 3 semanas. Una locura y continúa siendo una locura porque claro, una cosa es pensarlo y la otra es pedalear 200 kilómetros con viento de cara. ¿Sabes lo que te quiero decir? I mean, it's very hard right now, but it's always like this. In a week or two I will forget like the bad moments and I will remember how actually awesome was that. It's very beautiful, but I was just too tired to enjoy it. Because yesterday, I don't remember, it was yesterday I think, it was very hard to enjoy it. It's hard, I don't even know which day is this today. Completely lost track of time. Ti mancava solo la neve, poi abbiamo tutto.
Fue increíble. Tengo aún que llegar porque solo Patagonia puede decidir si llegar o si llego o no. Y faltan 100 kilómetros. Pero esta experiencia me enseñó, se dice, muchísimo, muchísimo. Conocí muchísima gente, cada día siempre conociendo a alguien y siempre rimanendo como, no es posible que la gente está así buena conmigo. Y no sé por qué, porque yo no he hecho nada, solo pedalando. Y la gente como, wow, Luca, ven aquí, come, duerme, hace así. Entonces, eso para mí fue la cosa mejor del viaje. Just ride. You just have to ride. You don't have to compete or to do anything crazy. Just ride and take the time to ride, and you'll be fine. Ja, last kilometers to Ushuaia. And now after 7 or 18 days we are now here. It's amazing feeling, it's beautiful. I can't believe it now. Today was amazing. The change of landscapes and the feeling of just getting here is like warming my heart. We made it. Es un cierre épico y venir acompañados de la montaña, venir cerrando con los Andes al costado. ¡Oh, te llena el alma! Eso es volver a vivir, es volver a nacer, sin duda. Do it. Do it. You've got to go. You might be going outside your comfort zone, but this is an adventure. This is how to grow. This is how to become a bigger, better person, is go and find and do things which are hard and meet people. That's the best thing to do. Y para allá todavía queda. ¿A dónde? La última frontera.